Bien, ya estamos. Entonces, comencemos con este problema, el problema número uno, y nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Dada la transformación de coordenadas, nos está dando la transformación, esta transformación que tenemos aquí, U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son las coordenadas curvilíneas, y X, Y y Z son las coordenadas cartesianas. Entonces, la anterior clase habíamos visto más o menos cómo tratar con este caso, ¿no? A ver, vamos acá. Voy a hacer un poco. Las transformaciones que nos está dando el problema son estas de acá. Estas de acá. Estas transformaciones nos está dando. Y pues bueno, por lo general nos van a dar estas, pero en este caso nos están dando estas de acá. El bloque de ecuaciones número 2. Esas ecuaciones nos está dando. Entonces, cuando tenemos estas, cuando tenemos las coordenadas curvilíneas en términos de las coordenadas cartesianas, cuando tenemos las coordenadas curvilíneas en términos de las coordenadas cartesianas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, bueno, lo que tenemos que hacer está en función de lo que nos va a pedir el problema, ¿no? Y aún no lo hemos leído. Entonces, nos está dando estas ecuaciones de transformación. Ya hemos visto que las coordenadas curvilíneas están en términos de las coordenadas cartesianas. Nos está pidiendo demostrar que el sistema no es ortogonal. Nos está pidiendo que hallemos este jacobiano que está acá. Y luego nos está pidiendo que calculemos el cuadrado de la diferencial de arco. Muy bien. Entonces, para este primer problema tengo que calcular los vectores básicos de estas coordenadas curvilíneas, tengo que calcular sus vectores básicos. Entonces, como nos está dando el segundo bloque de ecuaciones, estas que estoy marcando, los vectores básicos van a venir determinados. Bueno, aquí lo justifica, ¿no? Van a ser estos. El gradiente de U sub 1, el gradiente de U sub 2 y el gradiente de U sub 3. Esos van a ser los vectores básicos. Los vectores básicos. Bien, entonces, perdón, volvamos al principio, acá, el problema. Bien, entonces estamos resolviendo este problema, ¿no? Nos está dando el sistema de coordenadas curvilíneo, las coordenadas curvilíneas en términos de las coordenadas cartesianas, y el primer punto nos está pidiendo que mostremos que no es ortogonal, o que el sistema de coordenadas no es ortogonal. Entonces, para esto primero tenemos que calcular los vectores básicos. Los vectores básicos, como en este caso tenemos el segundo bloque de ecuaciones, que es este de acá, las coordenadas curvilíneas en términos de las coordenadas cartesianas. Entonces tenemos que calcular esto, el gradiente de U, el gradiente de U sub 2 y el gradiente de U sub 3. Entonces vamos a pasar a calcular eso. Vean que es fácil, ¿no? Tengo a U sub 1 en términos de X y de Y, por lo tanto puedo sacar su gradiente, ¿no? Entonces, notemos lo siguiente, el gradiente de una función o de un campo escalar, ¿qué me va a dar? Un vector, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. A estos vectorcitos los llamamos beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, gradiente de U sub 1, gradiente de U sub 2 y gradiente de U sub 3. A ver, por ejemplo, vamos a calcular este de acá. El gradiente de U sub 2, ¿a qué sería igual? A ver, vamos a fijarnos qué es U sub 2. Es esta de aquí, ¿no? Este 2 lo pasaremos a dividir aquí. Entonces, U sub 2 va a ser X cuadrado más Y cuadrado dividido 2, ¿no? Entonces, el gradiente de U sub 2 va a ser la derivada parcial de U sub 2 con respecto de X en la dirección Y, la derivada parcial de más la derivada parcial de U sub 2 con respecto de Y en la dirección J, y más la derivada parcial de U sub 2 con respecto de Z en la dirección K, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. La derivada parcial con respecto de X de U sub 2, la derivada parcial de U sub 2 con respecto de Y la derivada parcial de U sub 2 con respecto de Z, ¿no? Que es 0 porque no hay Z. Ahora, estos son nuestros vectores básicos. Estos son una base, estos tres vectores. Entonces, para que sean ortogonales, cualesquiera par de vectorcitos que yo tome aquí y haga su producto escalar,
debería ser cero, ¿no? Pero notemos que B sub 1, producto escalar B sub 2, ¿qué me da? Me va a dar X por Y más, perdón, me va a dar Y por X más X por Y, ¿no? Como la multiplicación es conmutativa, pues se va a sumar. Y esto me va a dar dos veces XY. Entonces es distinto de cero. Bueno, es más, va a estar en función de X y de Y, ¿no? Pero va a ser distinto de cero. Por lo tanto, podemos afirmar que el sistema no es ortogonal. Entonces, eso era lo único que teníamos que hacer en el primer punto. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda o algo por el estilo? Se está viendo todo, ¿no? Si no se ve, pues me avisan. Muy bien, entonces ya hemos respondido a la primera pregunta. El sistema no es ortogonal. ¿Por qué no es ortogonal? Porque hemos calculado sus vectores básicos y estos no son un conjunto ortogonal. Para que sean un conjunto ortogonal, este conjunto de tres vectorcitos, cualesquiera par de vectores distintos que yo tome de ese conjunto, su producto escalar debería darme cero. Entonces, como B sub 1 escalarmente B sub 2 no me da cero, pues no es ortogonal. Vean que B sub 1 producto escalar B sub 3 sí es cero y B sub 2 producto escalar B sub 3 sí es cero, ¿no? El único que nos faltaba era este, ¿no? Si este nos daba cero, pues sí era ortogonal, pero no. Muy bien, entonces ahora vamos al segundo punto. Otra vez volvemos a repetir el problema. Nos está dando este sistema de coordenadas curvilíneo, nos está pidiendo que probemos que no es ortogonal y luego nos está pidiendo que, bueno, este de aquí ya lo respondimos, ¿no? Nos está pidiendo obtener el jacobiano. Bien, en cálculo 2 tal vez han visto varias fórmulas para calcular el jacobiano, ¿no? Y hay que memorizarse, ¿no? La derivada parcial de tal con respecto de quién, en las filas, en las columnas y tal, ¿no? Pero la notación que estamos manejando ya para coordenadas curvilíneas nos permite sintetizar, nos permite resumir mucho estas ideas del jacobiano. Entonces, eso es lo que estoy colocando acá. Para el segundo punto tenemos las siguientes relaciones. Todas estas relaciones que están viendo acá están en el Shaun. Entonces, con darse una lectura rápida de esto y con tener una cierta base de álgebra lineal, pues se va a entender muy, muy rápidamente la idea de este tema. Eh, eh, a ver, lo tenía aquí colocado. Está en los ejercicios resueltos, la relación. Espérenme un segundito. Acá está, ¿no? Esto de acá, ¿no? Esto es lo que nos está pidiendo que calculemos el problema. Esto es lo que nos está pidiendo que calculemos. Y eso es esto. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el jacobiano es el producto de los factores de escala del sistema de coordenadas curvilíneo. La anterior semana habíamos visto estos factores de escala, ¿no? Para un sistema ortogonal. Pero en este caso nosotros no tenemos un sistema ortogonal, así que esta relación no vale, lamentablemente, ¿no? Ahora, quiero que noten que este jacobiano está en relación con algo. A ver, más abajo está una relación inversa al jacobiano, que es esta de acá, ¿no? Esta de acá. Esto de aquí, vean que aquí se ha permutado. Aquí arriba teníamos x, y, z. En el problema tenemos en la parte superior x, y, z, ¿no? Las coordenadas x, y, z. En la parte superior tenemos x, y, z y en la parte inferior tenemos las coordenadas curvilíneas. Eso es lo que nos está pidiendo allá. Pero aquí nosotros tenemos las coordenadas curvilíneas en la parte superior y las coordenadas cartesianas en la parte inferior. Esto de aquí vendría a ser el jacobiano, pero en las coordenadas covariantes. Y el otro era el que vimos en la parte superior, previo a que baje a este de acá, sería el jacobiano en coordenadas contravariantes. Por ponerle alguna denominación, eso no es una denominación estándar, pero hay que diferenciarlo, porque como les había mencionado en un principio, estos tres vectorcitos que tenemos acá, se les denomina base, base covariante a estos tres vectores que están acá. Entonces, suena un poco lógico llamarle a este el jacobiano en coordenadas covariantes, ¿no?
Bien, entonces, esto de aquí es el jacobiano. Ahora aquí, vean que este problema nos está diciendo, demuestre esto, ¿no? Pero nosotros ya estamos tomando este resultado. Esto de aquí es el jacobiano que nos está pidiendo probar. Y eso lo estoy resaltando acá. A ver. Bueno, entonces, más o menos una lección de esto es que revisen la sección de ejercicios resueltos del texto Shawn. Más o menos por ahí iría la recomendación, ¿no? Entonces, el inverso multiplicativo del jacobiano es esto de acá. Ah, bueno, aquí hay un pequeño error. Esto no. Aquí me falta una J, me falta. Una J me falta acá. Cuando se los envíe la diapositiva, lo voy a corregir. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos está dando el problema. O esto es lo que podemos calcular fácilmente a partir de los datos que tenemos. Y lo que nos está pidiendo calcular el problema es esto de acá. ¿Y cuál es la relación entre esto y esto? Es que J por J inversa y es igual a J inversa por J y esto es igual a 1. Estos son escalares son escalares por si acaso, este J inversa y este J. ¿Por qué? Porque este es un triple producto escalar, ¿no? Vector por vector, ¿qué me da? ¿Qué me va a dar? Producto vectorial entre vectores, ¿qué me va a dar? Me va a dar otro vector. Un vector escalarmente otro vector me va a dar un escalar. Este de aquí es un escalar y este de aquí es un escalar. Ahora, quiero que noten lo siguiente. ¿Qué significaba un triple producto escalar en cálculo 2? Significaba volumen, ¿no? Entonces, este jacobiano está relacionado con el volumen, es un factor de escala. Cuando uno cambia de coordenadas y quiere calcular volúmenes, pues tiene que multiplicar por un factor de escalas para poder corregir. Entonces, el jacobiano es básicamente eso, es un factor de corrección. Muy bien, entonces tenemos esto de acá, esto lo calcularemos, ese triple producto escalar. Ese triple producto escalar. A ver, bueno, aquí creo que ya los realicé, ¿no? Entonces ustedes realicen este triple producto escalar entre estos tres vectorcitos y les tiene que dar ese resultado. Les tiene que dar este resultado de acá. Y cuadrado menos x cuadrado, ¿no? A partir de esto, ¿no? Pero esto de aquí es la relación inversa, ¿no? Y lo que nosotros queremos es j, este de acá. Entonces, despejando de acá, lo llevo este a dividir y me queda esto de acá, ¿no? Pero ya conozco esto de acá. Entonces, el jacobiano vendría a ser esto. Vean que aquí, ¿qué es lo interesante? Es que el jacobiano, a ver, volvamos al texto Shaw. Eh, el jacobiano, usualmente tal vez nosotros en cálculo 2 lo conocíamos como esta fórmula, ¿no? La derivada parcial de x con respecto a u sub 1, tal, aquí, ¿no? Están todo el arreglo del determinante. Pero aquí quiero que ustedes consideren algo que no, y es lo siguiente, es que para poder aplicar esta fórmula, ¿qué necesitas? Necesitas tener x en términos de u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y en términos de u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y lo propio para z. Pero nosotros hemos hallado esto teniendo la relación inversa, que es u sub 1 en términos de x, y, ¿no? U sub 2 en términos de x, y, z, y u sub 3 en términos de x, y, z, ¿no? Entonces vean que no hemos, tal vez lo que algunos hubiesen querido para poder calcular el jacobiano es despejar x en términos de u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y lo propio para y lo propio para z, pero no, podemos hacerlo mediante este método, ¿no? Entonces eso sería tal vez lo novedoso, lo que se diferencia con respecto a cálculo 2. Y luego, otra vez, vamos a hacer referencia a esto. La anterior clase habíamos visto el tensor métrico, ¿no? Cómo calcularlo al tensor métrico. Entonces, en este caso, quiero que vean lo siguiente. Lo que nosotros tenemos son los vectores básicos covariantes, que son estos. El beta 1, el beta 2 y el beta 3. ¿Cómo estaba definido el tensor métrico?
El tensor métrico, bueno, tal vez aquí lo tenemos. A ver, déjeme ver. Bueno, no. Bueno, el tensor métrico estaba definido en términos de qué vectores. Estaba definido en términos de los vectores alfa sub uno, alfa sub 2 y alfa sub 3. Pero en este caso nosotros tenemos beta uno, beta 2 y beta 3. A ver, ¿quiénes son alfa sub uno, alfa sub 2 y alfa sub 3? Eso no sé si recuerdan lo que vimos la anterior semana sobre el tensor métrico para poderlo calcular. A ver, lo estoy buscando. Bueno, a ver, si tenemos suerte, este es el archivo de la anterior semana. Ojalá. A ver, es... Ah, qué suerte. Este es el archivo de la anterior semana. A esto es a lo que me refiero. Por ejemplo, en el problema que veíamos en la anterior semana, teníamos este sistema de coordenadas. ¿Cuál es la diferencia con respecto al que nos está dando ahora este problema? ¿Cuál es la diferencia? Vean que aquí tenemos las coordenadas curvilíneas en términos de las coordenadas cartesianas y aquí tenemos las coordenadas cartesianas en términos de las coordenadas curvilíneas. Entonces, aquí para poder hallar los vectores básicos, se procede de una forma diferente. Vean que esto de aquí es la coordenada X del vector de posición en términos de las coordenadas curvilíneas, lo propio para Y y lo propio para Z. Entonces, los vectores básicos contravariantes, estos son los vectores básicos contravariantes, y estos son los vectores básicos covariantes. Covariantes. Entonces, el tensor métrico se definía a partir de estos. Y bien que aquí tenemos la definición. El tensor métrico se puede representar como una matriz. Eso es lo que habíamos hablado en la anterior clase. El tensor métrico se puede representar como una matriz. Alfa sub P escalarmente alfa sub Q, ¿no? Donde P y Q toman estos índices, 1, 2 y 3. O sea, por ejemplo, podría ser 1, 1, 1, 2, 1, 3 y me va generando los elementos de la matriz. Eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. Ahora, vean que no tenemos estos alfas, ¿no? No tenemos los vectores de la base contravariante. Lo que nosotros tenemos en este problema de ahora son los vectores en la base covariante. Entonces, podemos definir algo que está relacionado con el tensor métrico y le llamamos el tensor recíproco. Esto es para poder resolver ya el tercer punto de nuestro problema. Ya lo hemos resuelto los primeros dos. Hemos obtenido el jacobiano, hemos demostrado que el sistema no es ortogonal. Ahora nos interesa calcular el cuadrado de la diferencial de arco. El cuadrado de la diferencial de arco. ¿Por qué nos interesa calcular el cuadrado de la diferencial de arco? ¿Alguien sabría decirme? Esa es una muy buena pregunta. ¿Para qué quiero calcular eso, no? Bien, entonces, esto de aquí es el tensor recíproco y está íntimamente relacionado con el tensor métrico. Entonces, lo que estamos haciendo aquí ahora es calcular el tensor recíproco. ¿Y el tensor recíproco cómo está definido? Vean que está definido de una manera análoga al tensor métrico. En el tensor métrico yo hacía alfa sub p escalarmente alfa sub q, donde alfa sub p y alfa sub q son estos vectores que están acá. El tensor recíproco es beta sub p escalarmente beta sub q, donde estos son los vectores de la base covariante. Estos de acá. Estos tres vectorcitos. Entonces es la misma idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, calcularemos este de acá. Este de acá, ¿en qué fila y en qué columna está? Está en la segunda fila, primera columna. Entonces, sería beta sub uno, no, perdón. Sería beta sub 2 escalarmente beta sub 1. 2, ¿por qué? Porque está en la segunda fila y en la primera columna. Entonces, beta sub 2 escalarmente beta sub 1. Beta sub 2 escalarmente beta sub 1 va a ser y por x más x por y eso me va a dar
2xy, que es el elemento que está acá. Ahora, por ejemplo, hagamos beta 1 escalarmente mm, beta 3, digamos, ¿no? Beta 1 escalarmente beta 3, ¿qué sería? Primera fila, tercera columna, nos debería dar 0. Beta 1 escalarmente beta 3, entonces nos da 0. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Si tomamos aquí todos los valores 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, vamos a generar esta matriz, todos los elementos de esta matriz. Ya esta matriz es una representación del tensor recíproco. Muy bien. Entonces, tenemos este tensor recíproco, pero lo que nosotros necesitamos para calcular el cuadrado de la diferencial de arco, necesitamos el tensor métrico. Aunque, pensándolo bien, tal vez eso no es tan necesario, pero lo voy a justificar cuando ya estemos en tensores eso. Pero por el momento estaremos en esta parte de acá, ¿no? Seguiremos con lo que estamos. Este es el tensor recíproco. Ahora, ¿cómo está relacionado con el tensor métrico? Vean que están definidos de manera análoga, ¿no? Tensor métrico, tensor recíproco. Base contravariante, los alfas, y base covariante, los betas. Entonces, en la siguiente parte está nuestra justificación, ¿no? De cómo está relacionado. Más antes de eso, vean que el tensor recíproco yo lo puedo poner en términos de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. ¿Cómo? Notando lo siguiente. ¿Esto de aquí qué es? X cuadrado más Y cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado es 2 veces U, por el problema. X cuadrado más Y cuadrado es 2 veces U. Y X por Y es U sub 1 y U sub 3 es igual a Z, ¿no? Entonces volvamos. ¿Esto a qué sería igual? 2 veces U sub 2. Este de aquí es U sub 1, U sub 1 por 2, 2 veces U sub 1, ¿no? Y nada más. Y tendríamos esto. Entonces esto sería, por eso aquí se menciona, o equivalentemente, ¿por qué? Porque simplemente hemos hecho un simple reemplazo, ¿no? Esto sería el tensor recíproco. Ahora, suena tal vez un poco esotérico esto del nombre de tensor, ¿no? Cuando hable de tensores, lo que quiero que tengan en mente, o cuando escuchen la palabra tensor, quiero que tengan en mente lo siguiente. Hay una observación muy importante de los físicos con respecto a las leyes de la física, que es la siguiente, es que las leyes de la física no pueden depender del sistema de coordenadas en la que tú estás trabajando. O sea, si trabajas con un sistema de coordenadas rectangular o con uno polar, tus leyes de la física deberían seguir siendo las mismas. Ahora, cuando uno habla de ley física, está hablando de un conjunto de ecuaciones. O también cuando está hablando de un conjunto de ecuaciones, está hablando de un conjunto de magnitudes que quiere medir. Por ejemplo, la ley de Newton, ¿de qué magnitudes depende? Depende de la aceleración, la fuerza y la masa, ¿no? Son tres magnitudes que se pueden medir. Entonces, cuando uno habla de tensores, está hablando de un conjunto de variables o un conjunto de magnitudes cuyas medidas no dependen del sistema de coordenadas. Básicamente eso sería una forma muy resumida de decir que es tensor, ¿no? En términos muy sencillos. Es una cantidad de magnitudes cuyas medidas no dependen del sistema de coordenadas. Ejemplos, la temperatura, la velocidad, el campo eléctrico, el flujo, etcétera, ¿no? Entonces, este tensor, justamente hago alusión, ¿no? A eso que les decía, es un conjunto de medidas, es un conjunto de medidas, es un conjunto de variables que no dependen del sistema de coordenadas. Solo para que no quede, digamos, muy, muy oscuro, ¿no? El término tensor. ¿Por qué le estará diciendo tensor? ¿Qué es un tensor, no? Muy bien. Entonces, aquí ya claro lo que les mencionaba. ¿Cuál es la relación entre el tensor recíproco y el tensor métrico? Y es esta de acá. Ya han entrado a tensores con el ING, ya han visto esto del criterio de Einstein para los índices repetidos, ¿o no? Bueno, no sé
se preocupen, lo vamos a ver ya a partir de la siguiente clase, vamos a entrar a la mejor parte de la materia. Bueno, creo que alguien mandó un mensaje. No, Auxi, ya. Entonces, esta parte todavía que quede aquí en, en veremos, pero se puede entender muy fácilmente. Esto de aquí está representando la multiplicación. Vean que el tensor métrico y el tensor recíproco son matrices, o por lo menos se pueden representar como matrices. Entonces, la multiplicación de matrices se puede expresar en términos de sus índices, ¿no? Entonces, esto de aquí no es nada más que la multiplicación, es una fórmula que resume la multiplicación de matrices. Y esto de aquí me está diciendo que la multiplicación del tensor métrico con el tensor recíproco me da la matriz identidad. En otras palabras, que el tensor recíproco es el inverso multiplicativo del tensor métrico. Muy bien. Entonces, eso está... espero que esté claro. O sea, esto me está diciendo que el tensor métrico multiplicado por el tensor recíproco me da la matriz identidad. O sea, que son inversos multiplicativos. Y aquí está, ¿no? Lo que les mencionaba. Esto lo vamos a ver posteriormente. Y esto de aquí, el Inge les va a decir que es el tensor delta de Kronecker, que vale 1 si los índices son iguales y vale 0 si los índices son distintos de 0. Esto lo vamos a ver con mayor detalle a partir de la siguiente clase, que ya vamos a estar viendo ya la mejor parte de la materia. Entonces, en resumen, el tensor recíproco es el inverso multiplicativo del tensor métrico. Entonces, si yo quiero calcular el tensor métrico, ¿qué debería hacer? Calcular el inverso del tensor recíproco. ¿Por qué? Porque es su inverso multiplicativo. Entonces, lo que tengo que hacer es sacarle la inversa a esta matriz. Entonces, bueno, tal vez lo bueno de esto es, de estas clases virtuales, es que uno ya tiene todo preparado, ¿no? Para mostrarlo. Entonces, la inversa del tensor recíproco me da el tensor métrico. Entonces, al G, aquí hay algo, una aclaración que quiero hacerles. Quiero que piensen en matrices en este momento. Cuando teníamos una matriz, algunas veces los representábamos como A sub IJ, ¿no? Donde I representaba la fila y J representaba la columna. Esto es similar, no es un exponente, estos son índices. Son índices, pero que se colocan en la parte superior. Los que alguna vez tal vez han visto un documental sobre relatividad general o relatividad especial o han visto algún libro sobre estos temas, habrán notado que las ecuaciones parecen muy locas porque esto tal vez pareciera, porque, a ver, me vuelvo a explicar. En las ecuaciones que hay en la relatividad, por ejemplo, está involucrado estos bichos, el tensor métrico, el tensor recíproco y demás, están involucrados ahí. Entonces, son ecuaciones muy extensas que necesitan ser resumidas. Entonces, es por eso que se usa esta notación matricial en esas ecuaciones. Y lo que quería decirles con eso es lo siguiente, es que estos de acá son superíndices, son índices que se están colocando en la parte superior, por eso se les denomina superíndices. Cuando se los coloca abajo, son subíndices, ¿no? Entonces, esto de aquí no es exponente, sino son superíndices. Aquí estoy diciendo, por ejemplo, G12 me estás representando, o G super 1, 2, me estarías representando el elemento que está en la primera fila, segunda columna, este de acá. Muy bien. Entonces, volvamos a la observación en la que estábamos. La inversa de G super PQ es esto de aquí, ¿no? O sea, del tensor recíproco es esto. Entonces, les dejo a ustedes que verifiquen esto, que efectivamente es la matriz inversa. Luego, de la anterior clase, ¿qué es lo que les había dicho? La anterior clase habíamos calculado lo mismo, ¿no? Queríamos calcular el cuadrado de la diferencial de arco. Entonces, esta fórmula de acá ya es, digamos, una respuesta, esta de acá. Esta fórmula está sintetizada con el convenio de sumación de índices repetidos de Einstein. O sea, si ves índices repetidos, sumas con respecto a esos índices.
Pero les vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver a partir de la siguiente clase, así que a partir de la siguiente clase, esta parte de aquí la van a entender mejor. Pero, por otro lado, la anterior clase habíamos visto que el cuadrado de la diferencial de arco estaba determinado por esta ecuación de acá, donde esto de aquí, ¿qué era? Era el tensor métrico. Pero en nuestro caso, ¿ya quién es el tensor métrico? Pues es esto, ¿no? Entonces, lo que he hecho es introducir todos estos datos acá, y me queda esto de acá. O sea, he hecho la multiplicación de una escalar por una matriz, y pues bueno, tenemos esto, ¿no? Y luego esto sería el cuadrado de la diferencial de arco. Sería la matriz de 1, perdón, sería la matriz cuyos elementos son la diferencial de U sub 1, la diferencial de U sub 2, la diferencial de U sub 3 como matriz fila, multiplicado por el tensor recíproco y por esta matriz, pero transpuesto acá, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos a simplificar esto de acá, o sea, multiplicamos esto por esto, y lo tengo acá ya. Y luego, por último, pasamos a multiplicar esto con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, multiplicación de matrices. Y nos va a quedar esto de acá, ¿no? Y esto sería la diferencial de arco, el cuadrado de la diferencial de arco para nuestro sistema de coordenadas curvilíneo. Entonces, hay dos formas de presentarlo. La notación tensorial, que sería esta de acá, la vamos a ver a partir de la siguiente clase. La que a mí me gusta, la notación matricial. La notación matricial. Hasta aquí ya sería una respuesta, ¿no? Pero bueno, lo simplificamos para que ustedes puedan corroborar. Este es un problema del texto Shaw y puedan corroborar que nos está saliendo el mismo resultado, ¿no? Bien, no sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta. Esa sería la resolución del primer problema del día de hoy. Vamos